sino bajo la gracia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Rey de gloria, me acerco delante de tu presencia en comunión, Señor amado, en compañía de tu iglesia, los que tú has traído esta mañana, y pido en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros que estamos reunidos en este lugar, hables tú el corazón de cada uno conforme sea la necesidad que haya. Señor amado, seas tú hablando a mi corazón, hablando a mi vida, como a cada oyente, bien de cerca o de lejos, o a través, Señor, de las redes sociales. Seas tú, oh Dios mío, llevando tu palabra viva que cautiva el corazón, la mente y penetra hasta los tuétanos. Señor amado, haz una obra a través de ella. Señor, me dispongo para que tú me uses, Señor amado. Me dispongo para ser un instrumento tuyo, para ser de bendición a los demás. Señor, porque yo creo que tu palabra viva siempre es de bendición para todo oyente, porque ella es la que trae vida. Señor amado, oramos y oro en esta hora para que tu Santo Espíritu nos hable, nos ministre, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bienvenido Espíritu Santo, gloria a Dios. Esta mañana, mis estimados hermanos, quisiera, hermanos, a la luz de los pasajes que hemos leído, hermanos, permítanme meditar en el tema: no comprender lo que se requiere en Cristo es lo que no permite que el pecador se entregue y que otros avancen en el camino. Un poco larguito, pero esa es la idea. El no comprender lo que se requiere en Cristo es lo que no permite que el pecador se entregue y que otros avancen en el camino. El no comprender los requerimientos que son demandados en Cristo, o no entender los requerimientos que Dios demanda para seguir a Cristo, es lo que no permite que los amigos, que los inconversos se entreguen a Cristo y que otros, o sea, creyentes, no avancen en el camino. Porque yo no sé si ustedes saben que hermanos, hay, bueno, muchos dicen yo no me entrego a Cristo porque por esto, por lo otro. Otros, no sé si ustedes saben que hay creyentes que no avanzan en su vida espiritual. Ahora, hermanos, indiscutiblemente hay un tope. Hay un tope para seguir a Cristo. Y ese tope tiene nombre, se llama pecado. El pecado es un tope, hermanos, que pareciera que imposibilita el seguir a Cristo. Saben que los amigos argumentan, hermanos, que no se entregan a Cristo porque creen que no podrán cumplir. Sí, hermanos. Dicen, no, yo no me entrego a Cristo, voy a la iglesia, no busco a Dios porque yo creo que no le voy a cumplir. Y no quiero ser un hipócrita, dicen ellos. No sé si han oído a personas hablar así. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo sé que ese camino pues es santo y yo sé que no voy a poder cumplir y yo no quiero ser un hipócrita. Por eso no busco, por eso no le entrego mi vida a Jesús. Esto es tremendo, hermanos. O sea, la verdad, esto es tremendo. Porque pareciera, hermanos, justificable la actitud de los amigos cuando dicen,
yo no me entrego a Cristo, yo no busco al Señor porque yo creo que yo no voy a cumplir, yo voy a fallar y yo no quiero ser un hipócrita. O sea que nos están llamando hipócritas a usted y a mí. Sí, nos están llamando hipócritas a usted y a mí. O sea, porque para ellos el no cumplir las expectativas del evangelio y estar en él es ser un hipócrita. Y dicen, no, yo no quiero ser un hipócrita. Es tremendo porque a su criterio prefieren morir en el pecado y ser condenados eternamente antes que ser un hipócrita. Mire qué cosa, ¿verdad? Porque esta es la realidad. No buscan al Señor porque no quieren ser hipócritas, porque creen que van a fallar. Pero lo que están diciendo es: prefiero morir en el pecado y hundirme en el infierno, pero no ser un hipócrita. Esa es la idea en realidad. Tal vez ellos no lo han percibido así, pero eso es lo que están diciendo. Pero hermanos, por otro lado tenemos a hermanos que están ahí, hermanos, tropezando con la misma piedra, atollados en el fango y no pueden salir de ahí. Hermanos, ¿qué es esto que estorba tanto al amigo como al creyente para avanzar? Pues es el pecado. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Saben, hermanos? Que la definición común, según la raíz etimológica de esta palabra en el hebreo, viene de errar al blanco. Eso es pecado. Así se define el pecado: como errar al blanco, como fallar al blanco, como aquel que está lanzando flechas a un blanco, hermano, pero resulta que la flecha siempre pega allá. Como aquel tirador que está apuntando y nunca pega al centro, siempre pega a los lados. Así definen el pecado: errar al blanco. Pero el pecado es más que esa definición, hermano, que lo único que hace es suavizar el pecado. O sea, que pecado es no dar en el blanco. O sea, pecado es, pues, aunque uno lo esté intentando, siempre falla. O sea, que uno falla. O sea, falla en dar en el blanco. O sea que de alguna manera esta definición como que suaviza el pecado y no lo hace tan incómodo. ¿Qué piensa usted cuando se define el pecado como errar al blanco, como no dar en el blanco? Pues, qué sencillo es eso. Está fácil, entonces no hay mayor problema. Porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no falla? Hermanos, pero en realidad, hermanos, el pecado es algo que Dios detesta. Es abominable. El pecado es algo que Dios abomina, que Dios detesta. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es otra cosa sino, hermanos, la rebelión consciente delante de Dios. Es la transgresión voluntaria a la ley divina. El pecado, hermanos amados, escuche esto: el pecado es la rebelión consciente contra Dios. Eso es el pecado. Y hermanos amados, nosotros señalamos el pecado, hermanos, señalamos como pecado lo que simplemente son las manifestaciones del pecado. Nosotros, hermanos, hasta le ponemos jerarquía a los pecados. Pecados grandes, medianos, pequeños, muy grandes. Pecado de adulterio. No. Pecado de fornicación, grandes pecados.
homicida, no, no, uy, esos pecados, no, 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 no. Porque estamos de alguna manera viendo al pecado en eso. Pero en realidad todas las cosas que le llamamos pecado no son otra cosa sino la manifestación de aquella rebelión que está en nosotros contra Dios. Cuando alguien se revela a los padres, manifiesta su revelar ¿en qué? En hacer todo lo que a los padres les desagrada. ¿Qué es lo que al padre le desagrada? Lo que está haciendo. Eso solamente es una manifestación de su rebelión. Entonces el pecado, hermanos, va más allá de las acciones que el hombre hace. Esas son manifestaciones del pecado que está en nosotros, el cual es una, hermanos, rebelión consciente. Consciente. Transgredimos la voluntad de Dios conscientemente, hermanos. Nos saltamos la ley de Dios conscientemente. No lo hacemos en ignorancia, no lo hacemos porque somos engañados, no. Lo hacemos conscientemente. Y ese es el pecado. La rebelión consciente del hombre para con Dios. Ahora, hermanos, saben, hay un dicho muy popular en la iglesia del Señor, y no sé si han oído ustedes este dicho que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y han oído ustedes ese dicho? ¿O no lo han oído? ¿Lo han oído o no lo han oído? Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Fíjense que desde la primera vez que yo escuché ese dicho, me pareció, hermanos, no sé, un poco contradictorio. Primero, porque no está en la Biblia, no es algo que se ha extraído de la Biblia. O sea, para que si algún día están predicando y se les ocurre decir esa barbarie, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Primero, no es de la Biblia. Segundo, es contradictorio. Ese dicho, hermanos, pareciera, hermanos, que ese dicho está diciendo que el pecado hermanos amados, es un ente individual del hombre, y que el pecado no lo deja tranquilo. Y que el pecado lo tiene atado como un ente independiente al hombre. Por lo tanto, Dios ama a ese hombre que peca, pero peca porque el pecado lo obliga. Así que Dios detesta el pecado porque obliga al hombre a pecar y ser un pecador. Pero esto no es así, hermanos. Primero, no es así porque ya le dije, la Biblia no lo dice. Segundo, hermanos, porque esta palabra, este dicho, fue acuñado por un personaje indio, Mahatma Gandhi. Es el que acuñó este dicho. ¿Y quién es Mahatma Gandhi? Era, hermanos, era un pacifista indio. Luchó por la libertad de su nación a través de la paz, no a la violencia, y muy conocido en el mundo.
De manera que este dicho no fue acuñado, hermano, por un predicador del evangelio de Jesús, sino que fue acuñado, hermanos, por un pensador hindú. O sea, por un pagano adorador de dioses paganos. Ahora nosotros como creyentes o como predicadores, hermanos, por generaciones hemos adoptado eso. Para decirle al pecador: oh, Dios te ama, lo que no ama es tu pecado. Igual es hijo el diablo va a arder en el infierno, hombre. ¿Cómo es eso de que Dios va a amar al pecador, pero detesta el pecado, pero siempre lo va a mandar al mismo infierno, hermano? El asunto es, hermanos amados, que el hombre en sí es un pecado andante. No hay separación entre el pecado y el hombre. El hombre en sí es un pecado. Cuando, como ya he señalado, cuando nace un niño, lo que nace es un pecado. Lo que nace ahí es un pecado. Y mientras vive y anda en esta tierra, el hombre es un pecado andante. Cuando se habla del pecado, se habla del hombre. Cuando se habla del hombre, se habla del pecado. O sea, no hay tales que aquí Dios hace una división. Yo amo al pecador, pero el pecado no, es que todo, hermanos, está unido. Desde la caída de la humanidad en Adán, hermano, se fusionó el pecado con el hombre. Se fusionó y no se puede separar. No se puede. Así que no se puede decir que Dios ama acá y detesta por allá. No, hermano, el hombre es una masa de pecado. La Biblia lo señala como una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Así señala la Biblia al hombre, como una masa putrefacta, hermanos. Ahora, o sea, el pecado es tremendo, hermanos. O sea, el pecado evita que la gente pueda tener comunión. El pecado evita que los inconversos se acerquen a Cristo. Y al creyente lo frustra por no dejar de pecar. Mire cómo son las cosas. El pecado evita que el amigo se entregue a Cristo por lo que ya señalamos. No. Yo no me entrego al Señor porque ese es delicado, ese es serio. Y yo no voy a poder fallar, yo no voy a poder cumplir, yo voy a fallar. Y yo no quiero ser un hipócrita. Como ya señalé, prefieren hundirse en la miseria del pecado, morir y ser condenados, que ser un hipócrita a su criterio. Por otro lado, frustra a los creyentes porque no pueden dejar de pecar. Como ya mencioné, hermanos, el amigo prefiere morir en pecado antes de ser un hipócrita. Pero esto se debe a la falta de comprensión, hermanos, de lo que Dios requiere para poder seguirle a Él. O sea, el amigo no logra comprender qué es lo que en realidad Dios requiere para poder seguirle a Él. Para poder seguir a Él, Dios no requiere el abandono del pecado. Yo no sé si ustedes lo sabían o tal vez esto es algo nuevo. Dios no requiere el abandono del pecado para seguirle a Él, hermano. No, eso no. O sea, Dios no lo anda buscando. Dios nunca dijo: y vengan a mí todos los pecadores, vengan a mí, pero primero abandonen su vida de pecado, luego síganme. O sea, eso nunca lo dijo Él. O sea, que debemos de tener claro que Dios no requiere el abandono del pecado para comenzar a seguirle. O sea, estoy hablando en referencia a los amigos. Porque los amigos dicen: no, yo no puedo, y yo no quiero ser un hipócrita. Yo sé que voy a estar ahí y voy a estar pecando y prefiero quedarme afuera. O sea, ser condenado y no ser un hipócrita. Mire, eso está bien serio, hermano. Ahora, el asunto es que Dios no demanda el abandono del pecado. Cuando Cristo comenzó a predicar, hermanos, Él dijo:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios llama al arrepentimiento, o sea, al reconocimiento de nuestra vida de pecado. O sea que Dios no manda al hombre a que abandone el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no va a poder dejar su pecado. No lo podrá abandonar. Con que usted y yo no lo hemos dejado ya. Allá en el mundial lo van a dejar así de fácil. O sea, no. Lo que el Señor demanda es arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene cuando hay un reconocimiento de nuestro estado. Y este reconocimiento me lleva al arrepentimiento. O sea, eso es lo que Dios demanda. Ahora, hermanos amados, el creyente igual. El creyente se enfrasca, hermanos, en el problema del pecado también. Por lo que el amigo dice: yo no puedo dejar de pecar, pero no voy a la iglesia, no quiero ser hipócrita porque no puedo dejar de pecar. Por otro lado, el que ya está en la iglesia, el que es creyente, muchos viven frustrados por causa también del mismo pecado. Por causa del mismo pecado. Y es porque sabemos, hermanos, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá entrar al reino de los cielos. Yo no sé si usted lo sabe. Ahora, y es aquí donde el creyente, hermanos, comienza un esfuerzo para no pecar. O sea, dicho en otras palabras, comenzamos a luchar para no pecar. Y nos metemos en ayuno y oramos y comenzamos, hermanos, a buscar todos los medios para no pecar. Y nos comenzamos a esforzar, pero resulta que por muchos micos y pericos que hagamos, siempre terminamos tropezando con la misma piedra. Siempre terminamos tropezando con la misma piedra. Y nos esforzamos y luchamos por abandonar el pecado, por dejar de hacerlo. Pero a medida pasa el tiempo y los años, nos damos cuenta que no lo logramos. Que siempre estamos enfrascados en una lucha que no podemos ganar. Porque nosotros estamos luchando contra el abandono del pecado. Contra el pecado. Estamos ahí, hermanos, luchando para no pecar, luchando para no pecar. El problema es que por mucho que lucha para no pecar, siempre termina pecando. ¿Saben, hermanos? Muchos predicadores, de alguna manera, hermanos, nos han enseñado a esforzarse para no pecar. Esfuércese, hermano, esfuércese, hermana, para no pecar. Y hasta de alguna manera nos enseñan a cómo vencer el pecado. Por ejemplo, se nos dice que nos debemos abstenernos de los pecados y luchar contra ellos. Hermano, absténgase de pecar y luche contra ese pecado. Luche contra ese pecado. Eso es lo normal que se escucha. ¿O no es así? Hermana, luche, niéguese ese pecado, luche contra ese pecado. Absténgase de hacerlo. Tome fuerzas, decida no hacerlo. Y luche contra ellos hasta vencerlos. Y es ahí como muchos están luchando para vencer el pecado. Luchando para vencer el pecado. Luchando para vencer el pecado. Se nos ha enseñado que, hermanos amados, manteniendo nuestra voluntad firme,
contra no volver a pecar, hermanos, venceremos. No, es que yo, no voy de aquí para allá, no vuelvo a pecar. Y no peco y me mantengo firme en mi voluntad de no pecar. Se nos manda a ser persistentes, hermanos. No voy a pecar. Y yo voy a persistir. Y yo me voy a mantener. Y no lo voy a hacer hasta que formemos un hábito de obediencia. Y así romper con todos los hábitos pecaminosos. O sea, eso es lo que prácticamente se enseña en la iglesia. A que usted persevere, a que usted luche, a que usted pelee y que se forme, hermanos amados, la convicción en su corazón de no pecar. A persistir en la decisión de no pecar hasta formarse el hábito de no pecar. Y así todos esos hábitos pecaminosos desaparezcan de usted. Eso es luchar contra el pecado. ¿Qué tal, hermano? Aquí luchando contra el pecado, hermano. ¿Y cómo está luchando? Aquí yo he decidido ya no pecar más. Y yo estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá. Y me estoy esforzando. Y me he dedicado a no pecar. Y digo que no voy a pecar. Y está luchando, y cuando siente, no, me niego, no, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer yo, porque yo he decidido no hacerlo. Ay, el problema, hermano, que esto está lejos de ser una verdad. Esto está lejos de ser una realidad. ¿Sabe por qué? Porque de hecho esto ha sido una frustración hermanos, en tantos creyentes. A veces no lo dicen, hermanos, yo estoy frustrado. ¿Y por qué? Porque yo intento no fallar, no pecar, y yo he peleado y lucho y peleo. De verdad, de corazón lo hago y siempre termino pecando. Se frustran. Hablo de creyentes verdaderos que luchan por agradar a Dios. Hermanos, esto ha sido frustración, hermanos, en tanto creyente. Porque como el pueblo de Israel quería seguir la ley de Dios por medio de como por obras, así la iglesia del Señor ha querido y quiere seguir a Dios, no queriendo pecar con esfuerzos humanos. Porque no sé si lo entendió, estoy hablando de que el creyente lucha, pelea, se esfuerza para no pecar. O sea que está igual que el pueblo de Israel, queriendo agradar a Dios como por obras. O sea que yo peleo, o sea que yo lucho y yo me niego y yo hago aquí y yo hago allá. Me meto en semanas, en meses de ayuno, de oración para vencer esta carne. Y ahora yo le he vencido, y luego se dan cuenta, hermanos, que pararon las patas otra vez. Y se frustran. ¿Y qué hago?, dice el cliente. Por un lado, unos se frustran, y por otro lado, otros se llenan de callos y ya su vida le da igual ser pecador, hermanos, y llamándose cristiano. Pero en este caso hablamos de los que se ven frustrados porque de corazón hacen y luchan contra el pecado. Se frustran. ¿Pero por qué? Porque queremos seguir a Dios en base a nuestro propio esfuerzo. A nuestro propio esfuerzo. Y es ahí donde vemos la incapacidad, hermanos, de serle agradable a Dios, y siempre pues caemos en el mismo error. Así muchos creyentes como Israel quieren apartarse del pecado a través del esfuerzo humano, lo cual nunca se podrá, hermanos. Usted pudo haber caído en pecado con una mujer, con un hombre, pudo haber robado, pudo haber hecho lo que sea, y dice no, ya no, y deja al hombre, deja a la mujer, deja de robar, y dice no, a partir de hoy decido no seguir haciendo esto, porque a Dios no le agrada, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Y de repente allá está acobijado con el cliente, acobijado con el cliente. De repente pues ya tiene en la casa lo que no le pertenece. De repente ya está con las palabras. De repente ya está con el teléfono otra vez en la misma cosa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede?
¿En qué fallan? Falla o fallamos como falló el pueblo de Israel, en seguir la ley a través de las obras, y no por fe, y no por fe, y no por fe. Porque el que por las obras quiere dejar el pecado, se está enfocando en lo que les dije al inicio. Se está enfocando en la manifestación del pecado y no en la raíz del pecado que está en nosotros. Eso es, hermanos, vamos a ver qué planta es esa que aunque le den norte siempre brota, hermano. Por ejemplo, quiero ver qué árboles hace eso. El laurel es uno. También el teca es otro. El teca, hermanos, le vuelan las ramas y él le vuelve. Lo puede dejar pelón, hermano, y él sigue. Y le pueden dar al tronco y él vuelve otro retoño. Así somos nosotros. El pecado, ¡pah! Y se vuelve el pecado. Y se vuelve este otro pecado. Está luchando por no pecar y se está volando los pecados. Se está volando los pecados. Pero detrás de este viene, le va brotando otra vez. Y dice, nunca podré. Este es el problema. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en las ramas, en la manifestación del pecado, y tras eso combatimos y lo queremos pelonear, pero dejamos el tronco, la raíz, la cepa del pecado que está en nosotros. Oh, ese es el pecado tal. No, me niego, de nada sirve. Usted puede abandonar el pecado. Muchos hermanos antes eran borrachos, hermanos, y cuando llegaron a Cristo se empecinaron y decidieron no tomar y ya no toman. Y dicen, no, el pecado borrachera me lo he quitado, pero la raíz del pecado la tienen todavía ahí. Por eso son malcriados, son sinvergüenzas, son pícaros, aunque se hayan quitado aquella rama. Porque la cepa está en ellos. Ahora, quererse purificar a través de nuestra fuerza, no podremos. Por lo tanto, no podremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no es vencido por su fuerza o por mi fuerza. No es porque usted decida, ya no, y me esfuerzo. No, el pecado no es vencido por fuerza humana. El pecado es vencido por medio de la fe. Así se vence el pecado, por medio de la fe. La fe es la que nos capacita para vencer el pecado. Dios no nos ha pedido otra cosa sino fe. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Y después pelea contra el pecado. Nos quedamos así porque es mentira. No vamos a poder ganar. Por eso es que el amigo dice, ¿para qué meterme en esos líos si yo no voy a poder vencer mi pecado? Mejor me quedo así. Pero la Biblia no dice, cree en Jesucristo y abandona el pecado. No le añade nada más. No le añade nada más, sino que simplemente dice, cree solamente, cree solamente, cree solamente. O sea que lo que Dios demanda es fe. La fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, es lo que va a garantizar la victoria, hermano. La verdadera victoria sobre el pecado se logra a través de la fe en Cristo, no por la fuerza, no por la resolución, no por la decisión de ya no pecar más. ¿Cuántos de ustedes han dicho, he decidido ya no hacerlo, y lo volvieron a hacer? ¿Cuántos hemos dicho no? Hoy sí, esta es la última. Hoy sí no. Y un par de días, como tienen hermanos un dolor en la conciencia, se abstienen. Y no, ya no. Pero luego, boom, ahí van en picada otra vez a cometer el mismo pecado. O sea,
cual sea. Y Dios no ve el pecado tal grande o no, hermanos. Para Dios rebelión es rebelión, pecado es pecado para Dios, hermano. Mire, yo siempre he dicho, ¿quién cree que merece el infierno? Hermanos, el asesino más grande o aquella persona que miente. Uno puede decir, utilizando la lógica, pues, ¿y qué es eso que, mire, cree que me da ray? Ah, mire, ¿y para dónde va? Ah, y usted ve que el cliente va para allá. No, yo voy para otro lado, porque pensando usted que va para allá, está mintiéndole. Mire, cree que me puede ayudar. Usted sabe que le puede ayudar, pero dice, no, fíjate, no puedo por esto, y le está mintiendo. O tal vez en mentirita pequeña, su papá no está. ¿Verdad? Mentiritas pequeñas uno puede decir, pues el que merece el infierno son esos homicidas que descuartizan a la gente, malvados. Un mentirosito que mienten. ¿Y quién no miente? ¿Verdad que quién no miente, hermano? ¿Quién no miente? Así que quien merece es aquel. Le tengo una noticia, no, hermano. Dios no anda viendo pecados grandes o pequeños. Para Él, rebelión es el pecado. Y la rebelión contra Dios es lo que produce la manifestación del pecado. O sea que si alguien miente, como alguien mata, los dos merecen la misma condena en el lago de fuego. La Biblia dice que al cielo no entrará el homicida, pero tampoco el mentiroso. ¿Qué le parece? O sea, es que nosotros juzgamos el pecado como esto, como aquello. No. La rebelión que está en el corazón del hombre es el pecado y es lo que produce hacer lo que a Dios le desagrada. Ahora, hermanos, la Biblia señala que la verdadera victoria sobre el pecado se logra a través de la fe en Cristo, no por la fuerza humana, no es por decisión, hermanos, que podremos de alguna manera abandonar el pecado. No lo lograremos en lo absoluto, sino más bien, hermanos amados, es a través de la fe. Es a través de la fe. La fe es la que me va a garantizar a mí que tendré victoria sobre el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Por lo que dije hace un momento, Dios lo que le demanda al hombre pecador es la fe, nada más. Es la fe, eso es lo que le demanda al hombre, no le demanda otra cosa. La Biblia dice que por la fe son purificados nuestros corazones. O sea, la Biblia no dice que nuestros corazones son purificados por el esfuerzo que usted haga. No, la Biblia no lo dice, hombre. La Biblia dice que nuestros corazones son purificados por la fe. Eso es lo que dice el libro de Hechos. En el capítulo 15, verso 9, eso es lo que dice, hermano. Y en el capítulo 26, 18 del mismo libro se afirma que los santos son santificados por la fe. Nuestro corazón es limpiado, purificado por la fe. Somos santificados por la fe. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo afirma que los judíos, hermanos, no alcanzaron la justificación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque iban tras la ley, no por la fe, sino por obras. O sea que ellos querían cumplir, hermanos, ellos con su fuerza querían cumplir la ley. Antes tuvieron que haberle dicho: Dios mío, nosotros somos incapaces, pero si tú nos capacitas para hacerlo, lo lograremos. Eso hubiese sido fe. Pero ellos se fueron en pos de las obras y quisieron cumplir la ley a través de su esfuerzo, por lo cual nunca alcanzaron la justificación, porque como por obras de ley, hermanos, por medio de las obras querían cumplir. La Biblia revela que Cristo ha salvado al hombre por la fe. Miren, por la fe son limpiados nuestros corazones, son purificados. Por la fe somos santificados. Por la fe, pues también somos salvados. Eso es lo que señala la Biblia, hermanos amados. Por la fe, Cristo nos salva. Por la fe,
Los creyentes vencemos al mundo. Oiga, por la fe los creyentes vencemos al mundo, la carne y al diablo. Por la fe vencemos al mundo, la carne y al diablo. Oiga, por la fe vencemos al mundo, la carne y al diablo. Es por la fe, hermanos, es que los creyentes apagamos los dardos del enemigo. No es por obra, es por la fe que apagamos los dardos del enemigo. Eso es lo que dice Efesios 6:16. El escudo de la fe. Es por la fe que logramos, hermanos amados, resistir. Por eso Efesios, el apóstol Pablo nos habla de la armadura, hermanos, y la armadura y todos los implementos que lleva o que se debe de vestir el creyente no es para ir y combatir, es para resistir, es para resistir, es para resistir. Es por la fe, hermanos, que nos vestimos de Cristo y nos despojamos del viejo hombre. Es por la fe, es por la fe, hermanos. Es por la fe que peleamos la buena batalla. No porque yo decido, es por la fe. Es por la fe que estamos en pie. No porque queremos estar en pie. No, yo determino mantenerme en pie delante del Señor. Es por la fe que estamos en pie, hermanos. Dice el escritor, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por la fe que la carne es reprimida y los deseos carnales son sometidos, hermano. Es por la fe. La carne es reprimida, los deseos son sometidos. Es por la fe. Es por la fe nada más. No es por esfuerzo, no es por algo que yo pueda o quiera hacer. Simplemente por la fe recibimos el Espíritu, hermano. Simplemente por la fe recibimos el Espíritu. ¿Para poder, para qué? Para que esté en nosotros el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. A través del Espíritu, hermanos, tenemos el querer como el hacer, y el Espíritu lo recibimos por fe. De manera que, hermanos amados, el bregar contra, hermanos amados, contra el pecado es una frustración, es un error. ¿Por qué? Porque el creyente no puede seguir a Cristo peleando él contra sus pecados, hermanos amados. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es haciendo a un lado en realidad a Cristo Jesús, diciéndole: Señor, ok, ya tú me diste vida eterna, me has salvado, ahora me toca a mí, no te metas en esto. Esto ya me toca a mí, pelear contra mi deseo, contra el pecado. Tú no te metas, aquí es trabajo mío. O sea, ahí estamos en un grave error, hermanos, porque estamos haciendo al Cristo de la gloria a un lado, hermanos, para que no se meta en esto. ¿Cuándo, hermanos amados? Por nuestra cuenta no lograremos serle fiel a Él, serle agradable. La decisión y el esfuerzo personal para vencer el pecado, pues siempre nos va a llevar al engaño y al desánimo, porque siempre fracasaremos en todo esfuerzo. Pero cuando andamos en fe, somos más que vencedores. Cuando andamos en fe, ¿y qué es andar en fe? ¿Qué es tener fe? ¿Qué es fe? La fe es la que me permite, hermanos, tener la certeza, la seguridad que Dios es real, que Él es real. La fe me permite saber que Él me está viendo. La fe me permite saber que Él está pesando mis pasos. O sea, la fe me permite saber y creer que Él es real. Cuando andamos en la fe, somos más que vencedores a través de ella, porque creemos en la realidad de Dios. Creemos que Dios es real. Pero no es el creer común. Todos creen, hermanos. El ladrón, el pandillero, el violador, el rentero, el sinvergüenza, todos quienes sean, todos, hermanos, creen en Dios.
creen, pero no es ese creer del cual estoy hablando que la fe produce. La fe produce un creer que nos lleva al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestro estado y al arrepentimiento. Eso es lo que produce la fe. Y aquel que tiene un reconocimiento de ese estado, y hermanos, y esto lo lleva al arrepentimiento, le dice a Jesús: Señor, perdóname, yo sé que tú eres real y que tú eres santo y yo pecador, lávame, límpiame. Y cada día ese creyente, hermanos amados, como él, hermanos, tiene fe y vive por la fe, ese creyente se mantendrá firme y será victorioso, hermanos, en la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ya señalé. ¿Por qué? Porque a través de la fe cree de la realidad de Dios. Sabe que Dios es real. Y como él sabe que Dios es real, está convencido del juicio contra el pecado. En cambio el otro no. Aquel solo dice: sí, yo creo que es Dios, pero está ahí nomás, porque él no vive en fe. Si viviera en fe, hubiera un redarguir del Espíritu Santo de pecado, hermanos, y lo llevara a los pies de Cristo. Pero cuando la fe, el hermano, llega al hombre, a la mujer, le permite ser redarguido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo convence de ser un triste y un vil pecador, y lo lleva al arrepentimiento. Y es ahí cuando el creyente, hermanos amados, reconoce que Dios es real, sabe de la realidad del juicio, pero también sabe de la realidad del cielo, hermano. Y para él es una realidad, y esa realidad lo lleva a él a anhelar los cielos, anhelar que el Señor venga, o anhelar que se lo lleve. No anda quejándose tanto si se va a morir. No, él desea estar ya con su amado. No porque la vida lo desespera, no, sino porque él anhela tanto los cielos. ¿Por qué? Porque la fe le declara la verdad y la realidad de ellos. Por la fe agradamos a Dios, hermanos, andando en el Espíritu. Por medio de la fe que agradamos a Dios, andando en el Espíritu. Porque el que anda en fe, indiscutiblemente ama a Dios, indiscutiblemente teme a Dios, indiscutiblemente anhela los cielos. Andando en fe, andamos en el Espíritu, hermanos. Y si andamos en el Espíritu, dice la Biblia, no hay condenación. Andando en el Espíritu, no hay condenación. No sé si usted lo ha leído, hermano. O sea que no hay condenación para nosotros si andamos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu es porque previamente andamos en fe. Y si andamos en fe, tememos a Dios. Y si tememos a Dios, lo que menos queremos es fallarle a Él. Si tememos a Dios, o sea, respetamos tanto a Dios, que lo que menos queremos es fallarle a Él. Tememos tanto a Dios que si le fallamos nos duele en nuestro corazón y rápidamente nos volvemos a Él. La Biblia dice que los que andan en el Espíritu, no hay condenación para ellos, para nosotros. ¿Saben por qué? Porque no complacemos la carne, ni andamos en la carne, no le damos lugar a la carne. ¿Y sabe por qué no complacemos la carne? ¿Por qué no le damos lugar a la carne? ¿Sabe por qué no andamos en la carne? ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe nos hace reconocer que Dios es real, que Él me ve, que Él me oye, y me hace temerle, o sea, respetarlo profundamente. Mi fe me asegura que los cielos son reales para mí. Mi fe es la que permite amar a Dios. Y la fe me da a mí el querer como el hacer. O sea, la fe me da el sentir de adorar a Dios, de alabarle a Él, de servirle a Él, de vivir para Él. Me da ese sentir y a la vez me capacita para hacerlo. La fe. De manera que si alguien, hermano, quiere agradar a Dios, sin fe es imposible que le agrade.
Sin fe es imposible que le agrade. No se puede. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que señala la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe es la que produce en nosotros todo lo que he señalado anteriormente. Y lo hacemos no porque nos esforcemos. No, es que yo me esfuerzo, hermano. Es que yo me esfuerzo. Ah, pobre. No, es que yo me esfuerzo. Ah, pobre. Cielo no hay. Porque anda en la carne. ¿Y cómo voy a andar en la carne si me estoy esforzando? Claro que sí, porque no anda en fe. Ah, o sea que yo no me voy a esforzar. No, pues claro que usted no puede esforzarse. ¿Y por qué se va a esforzar? ¿Que acaso no es de Dios? ¿Que acaso no es de Dios? ¿Por qué se va a esforzar? Ah, entonces pues no hay que esforzarse. Pues claro que no. Si el que es un hijo del diablo se esfuerce o no se esfuerce, siempre lo va a hacer. Pero el que es de Dios ni tan siquiera piensa en volver en el mundo. El que es de Dios no anda pensando en las cosas del mundo. El que es de Dios no anda pensando en las cosas de la carne. El que es de Dios no anda haciendo nada. Y cuando llegan pensamientos y cuando llegan deseos, uy, dice, ay Dios mío, perdóname, mira lo que se me vino, porque ese diablo me mandó un dardo. Perdóname, me pongo mi casco para que no penetren. Me pongo mi coraza y tomo mi escudo. O sea que me visto de la fe. ¿Para qué? Para agradarte a ti, Señor. De manera que no andamos ahí cuidándonos. Me estoy esforzando para no pecar. Ah, pobrecito. No, hermanos. No se puede agradar a Dios en la carne. A Dios no se le agrada queriendo hacer algo a favor de Él o para bendecirlo a Él. No, a Dios le agradamos cuando por medio de la fe, a través de la fe, como producto de la fe, hacemos lo que hacemos. El que es de Dios no pelea contra su carne. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué va a pelear contra su carne? Si esa carne desgraciada Cristo la dejó clavada en la cruz. ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué? Si ese hombre ya está muerto, ya está muerta esa mujer, ¿por qué va a estar peleando con un cadáver? Lo que pasa es que como andamos en la carne todavía, nos estamos revolcando con el viejo hombre, con la vieja mujer. Todavía estamos peleando contra ellos, contra nuestros deseos, porque en realidad quizás no hemos muerto. Porque el que está muerto, pues ya no, hermano. El que está muerto ya no tiene. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ¿qué dice? El pecado ya no va a tener control de ustedes, porque ya no están bajo la ley. O sea que el pecado ya no los domina. Ya no tiene control, ahora están bajo la gracia. Y están bajo la gracia porque por fe hemos creído en el Hijo de Dios. De manera que ahora que estamos en la gracia, ahora andamos en fe. Y como andamos en fe, lo único que queremos es agradar a Dios. Y como queremos agradar a Dios, hermano, ni nos fijamos en nada ni en nadie. Sí, hermano, es que eso es andar en fe. Eso es andar en fe. Eso es andar en fe. Andar en la carne, ay, no, aquí no voy porque voy a fallar. Ay, no, aquí sí, aquí no, allá no, hermano. El que anda en fe anda tranquilo, hermano. Esté donde esté, vaya donde vaya, Estéreo Amor estará contigo. Será un eslogan de una radio. Pero la vamos a tomar diciendo, esté donde esté, vaya donde vaya, el que es de Cristo, el Espíritu Santo siempre andará ahí. Y nunca será inclinado hacia el pecado porque ni anda pensando en eso. Es que saben quiénes son los que caen siempre los que andan aquí, ¿ve? Eso. Ahora, tal vez no necesariamente andan el pecado, sino que anda la mentalidad de esforzarse para no pecar. Por lo tanto, donde quiera que miran, pecado, 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 porque todo el tiempo andan con la mente de esforzarse. No, es que yo no debo de pecar. Y como dicen, yo no debo de pecar, en la mente todo el mundo es un campo minado. Uy, mina aquí, mina allá. No, hermano. El que anda en fe no anda viendo campos minados, él va caminando tranquilo, hermano.
Se metió al agua y comenzó a caminar sobre el agua y ni cuenta se da, hermano, porque a él no le importa si va caminando sobre el agua, sobre el aire o sobre la tierra. Él va caminando. ¿Por qué? Porque él no está pensando en cómo esforzarse para no pecar. Él va caminando en Cristo Jesús sencillamente. Él va viendo a Jesús. Eso es andar en fe. Él va viendo a Jesús. Él no anda viendo pecado, pecado, pecado. No, él anda viendo a Cristo Jesús, hermano. Y de repente, ¡pah! Ahí sí. Uy, el enemigo. Y pero rápido, quieto. En el nombre de Jesús te reprendo pensamiento y te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y sigue marchando, hermano. Y puede ser que el enemigo, hermano, le pegó una trancada que lo desbarrancó. Hermano, si viene el creyente con el dolor de su alma, se levanta, se sacude y le dice: Padre, perdóname. No te preocupes, mi hijo, aquí te llevaba de la mano. Te caíste, pero no te solté porque yo te llevo. Y por eso es que todavía sigues en pie. El que anda en fe, hermanos, prevalece al mundo, al diablo, a las tentaciones, a la carne, en todo. No porque anda pendiente. Porque el que anda pendiente de todas esas cosas es porque anda en la vil carne. Y yo quiero que entienda lo que le estoy diciendo. El que anda pendiente de esas cosas es porque anda en la carne. Pero el que anda en fe puede ver algo precioso por ahí, a él le da igual, hermano. Puede ver la oportunidad de hacer tal cosa. Es más, ni las ve, hermano. Es que ni las ve. El que anda en fe, hermano, puede pasar el hombre más hermoso, hermano, y ella ni se percata. Puede pasar la mujer más linda, hermano, y ni se percata. Andar en fe, llamémoslo así, es andar ido. Ella como que anda ido. O sea, como decir, anda en otro planeta. Anda divagando. Pero en realidad, hermanos, andar en el Espíritu es eso. Y ya no andar en este mundo. Es andar ido en las cosas de Dios. Es andar así. ¡Ey! Se fija. Nos vemos. O sea, hablando del pecado. ¿Sí? Pasaron los años. ¿Y cómo es que usted siempre se mantuvo? Es que yo no me percaté en qué momento pasé por esos valles de pecado, porque ni me fijé. ¿Y por qué no me fijé? Porque mi mente no estaba en el esfuerzo que yo debo de hacer para no fallar. No sé si usted me está entendiendo, porque si no necesitamos una hora más de predicación. Hermanos amados, la Biblia señala que si andamos en el Espíritu no hay condenación. ¿Por qué? Pues ya nosotros no nos complacemos ni andamos en la carne. No porque nos esforzamos, sino porque nuestro temor a Dios nos impide fallarle. Y esto es a través de la fe, la cual tenemos de Dios. Si usted no tiene esto, yo le aconsejo, entréguese de verdad a Jesucristo. Y esto no es una broma. Y no es broma. Porque muchos, ¿sabe qué? Porque muchos hoy en día se han entregado a Jesús, pero no son de Jesús. Muchos se han entregado a Jesús, pero no son de Jesús. Viven una religiosidad, viven a través de obras, y por obras no va a agradar a Dios, ni podrá entrar al reino de los cielos. No se va a poder presentar delante de Dios diciéndole: Dios, yo me esforcé, porque Dios no le va a importar si usted evitó el pecado. Lo que Dios le va a interesar es cómo lo evitó. O sea, que entienda esto, grábeselo, que lo que no viene del Espíritu viene de la carne. Y lo que viene de la carne, aunque sea abstención de pecado, a Dios no le va a agradar. Porque la Biblia señala que los actos justos del pecador, del impío, son trapos de inmundicia para el Señor. Por lo tanto, todo esfuerzo del hombre para evitar, para dejar de pecar, para agradar a Dios, para Dios serán trapos de inmundicia, porque no son producto de la fe. Por ende no son producto del Espíritu. Por ende no hay Dios en ese corazón.
Porque donde está Dios hay vida. Y donde hay vida hay luz. Y donde hay luz no hay tinieblas. Quiere decir que usted y yo somos nuevas criaturas. Y si antes un día fuimos aquello, ya no lo somos. Ni nos recordamos y ni queremos. Y si nos recordamos nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Por eso caminamos siguiendo a Jesucristo. No por obras de esfuerzos humanos, sino por fe en Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarle que cierre sus ojitos un momento en esta hora, hermanos, y que podamos decirle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, Señor, seas tú propicio. Ayúdanos a andar en fe, oh Dios, porque andando en fe no andaremos en la carne. Esta fe no es nuestra, es tuya, oh Dios, y tú nos la has dado. Ayúdanos a comprender, Señor. Al amigo ayúdale a comprender, Señor, que nunca podrá abandonar el pecado por su cuenta. Y que tú no demandas el abandono del pecado para seguirte. Lo que tú demandas es reconocer el pecado y arrepentirnos y pedirte perdón. Porque lo que tú demandas en fe